¿Cuál es el objetivo entonces de esta clase? Y lo vamos a plantear en dos fases, como casi siempre lo hacemos. Vamos a hacer una reconstrucción de los elementos que hemos venido tratando, sobre todo de las crisis de las sociedades matriarcales hacia el dominio patriarcal. No hemos realizado ninguna pregunta sobre este tema, ¿no? Hemos cerrado solo con la clase. Nos hizo hacer algo de las funciones que cumplían hombres y mujeres en la comunidad primitiva. Funciones que cumplían, ya. Pero lo último que hicimos como trabajo es la función que cumplían los hombres y las mujeres. Pero no hemos nada analizado sobre la crisis de la sociedad matriarcal y el dominio patriarcal como trabajo. Es decir, que hoy vamos a cerrar entonces con esta temática. Gracias por colaborar. Vamos entonces revisando. Estuvimos dentro de las crisis de las sociedades matriarcales. Y hablábamos, ¿cuál era el punto? ¿Por qué se dio esta crisis? ¿Por qué se da la crisis de las sociedades matriarcales? En la que el hombre empieza a tener mayor autoridad y él es el que decide por la madre y por los hijos. Ya, entonces se va dando un paso de las sociedades matriarcales hacia un patriarcado. Muy bien. ¿Dónde el hombre es el que va a tener la prioridad? Ahora mi pregunta es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón los hombres comienzan a tener mayor relevancia que las mujeres? ¿Argumentos? Acuérdense que nosotros estamos hablando principalmente de la época del Neolítico. Y en el Neolítico comienzan a surgir comunidades primitivas. En estas comunidades primitivas, ¿cuál era la consideración o la perspectiva de la comunidad primitiva? La supervivencia. ¿Sí? Ese es el objetivo de esta comunidad. Pero hay un equilibrio entre hombres y mujeres. ¿Dónde se da la ruptura entre hombre y mujer? ¿Dónde se da el punto en el que el hombre comienza a tener supremacía frente a las mujeres? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Por qué hecho? ¿Por qué razón? ¿Alguna idea? ¿Algún criterio? ¿Dónde se rompe esta perspectiva? Y pasamos hacia el patriarcado. Los hombres se consideraban superiores solo porque podían casar en ese tiempo y las mujeres decían que en esa época solo se dedicaban al cuidado de los hijos y a la alfarería. Ya, usted ha puesto un caso, una perspectiva que algo yo les decía, la historia no se da por principios y fines. ¿Qué me refiero? No vemos la historia como el principio de una cosa y el fin de otra, sino que ¿dónde vemos la historia? En las rupturas. Y hablábamos previamente de las sociedades o de la perspectiva de la comunidad primitiva dentro de la consideración de lo matrilineal. Dentro de esta consideración y lo que estábamos nosotros puntualizando en clase es que lo que permite que se dé el patriarcado también es que se sostenga una visión o una perspectiva matrilineal. Ahora, ¿por qué? Sociedad. ¿Por qué si se sostienen las sociedades matrilineales se da el paso al patriarcado? ¿Por qué la sociedad matrilineal permite que se dé el paso al patriarcado? No parece muy coherente. ¿Por qué razón? Porque decimos que en el Neolítico la comunidad primitiva tiene un equilibrio entre hombres y mujeres. Este equilibrio puede romperse en una primera instancia tal vez por los roles que cumplen, hombres y mujeres. Pero los dos roles eran importantes porque permitían que se siga dando la subsistencia.
Ahora, dentro de lo que hemos nosotros analizado, se dice que la sociedad matrilineal permite que se dé el paso hacia el patriarcado. Pero si la sociedad matrilineal es aquella que prioriza el criterio de la mujer, porque si la sociedad matrilineal da énfasis a la mujer, ¿por qué esa permite el patriarcado? No parece muy coherente, pero tiene una razón de ser. Pensemos, ¿por qué esta sociedad da paso al patriarcado? ¿Alguna idea? ¿Algún criterio? Miren que ya les estoy pidiendo una deducción de lo que hemos visto. Esto ya no está en sus apuntes, esto ya es una deducción de lo que hayan visto. Alguien se arriesga a dar su punto de vista. Sin miedo, lo que ustedes crean. ¿Por qué las sociedades matrilineales dieron paso al patriarcado? Si la sociedad matrilineal da énfasis a la mujer. ¿Por qué será? ¿Qué creen ustedes? Vamos, tal vez, dando nuestro punto de vista. Díganlo. Porque tal vez, si lo planteamos en alguna clase, esta pregunta parecía muy evidente. Los roles, la consideración de la casa, los hombres tal vez posteriormente se crean superiores, pero ¿por qué las sociedades matrilineales dan paso al patriarcado? A ver. Chan, chan, chan. ¿Qué dice María? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué dice Natalia? Tal vez por la superioridad. Ya, pero como les digo, hay equilibrio hombres y mujeres. Aquí la mujer tiene prioridad, o por lo menos se le da, tal vez no prioridad, pero se le da el lugar que merece porque todos provenimos de la madre. ¿Por qué ese sistema da paso al patriarcado? No parece del todo coherente. ¿Por qué? ¿Por qué da paso al patriarcado? López, Joseph, ¿qué nos dice? ¿No? A ver. Muy listo, ni idea. No, ni idea. Bueno, ¿alguien más tal vez se aventura a decir, Andrés? Sí, aunque así los hombres estaban en mayor capacidad física en ese tiempo. Sí, pero, o sea, sí se comprende, pero todavía no hay una cosificación de la mujer, es decir, la mujer no es que es inferior al hombre, cumple un rol diferente, pero se va dando el paso al patriarcado. Eso nos queda claro. Hay elementos como el sedentarismo de la agricultura, estos elementos que nosotros puntualizamos la clase anterior. ¿Se acuerdan? La agricultura sedentaria. Pero ¿por qué la sociedad matrilineal? Si las mujeres son las que dan la posibilidad de la vida, ¿por qué pasa el patriarcado? ¿Qué elementos podemos poner atrás? No sé, un elemento que creo que cambió fue que se comenzaron a quedar en las casas para educar a los niños y para la crianza de los niños. Muy bien, un elemento. Por eso yo les decía, parece contradictorio, pero las mujeres no solo se quedan en el hogar porque el hombre les haya obligado en una primera instancia. Posteriormente sí, pero en una primera instancia, y por eso yo les vuelvo a recapitular, estamos hablando del neolítico, todavía no hay esta consideración muy marcada, pero comienza a darse. Pero las mujeres se quedan en el hogar, y se quedan en el hogar porque van educando a los niños. Y el momento que van educando a los niños, ¿quién va a encargarse de todo el proceso externo? Por decirlo así, de la casa, de la agricultura en general, y de consideraciones muy específicas, va a ser el padre, va a ser el hombre.
Desde esa cosmovisión, desde esa perspectiva es cuando va cambiando la forma de generarse los roles para hombres y mujeres. Y hay otro elemento importante. Cuando comienza a darse la necesidad, y no sé si necesidad del todo, pero cuando las comunidades, estas comunidades primitivas, quieren expandirse, van generando un cambio y una expansión. Con esta expansión es cuando también viene dándose los problemas, porque ¿quiénes son ahí sí, los llamados al criterio, a la perspectiva, a la visión de cambio son los hombres? Los hombres dicen, nosotros estamos afuera, nosotros cazamos, nosotros defendemos el alimento. Como nosotros defendemos el alimento, entonces desde este criterio tal vez debemos nosotros gobernar. Las mujeres se quedan en el hogar. ¿Por qué se quedan en el hogar? Porque van a educar a los niños, van a criar a los niños. Es imposible que en una cierta etapa justamente de la gestación y de todo este proceso las mujeres puedan realizar las mismas funciones. Aparentemente, yo no digo que no se pueda, sino que va comenzando a considerarse esta perspectiva y las mujeres se quedan en el hogar. Al quedarse en el hogar se va dando este paso. Por eso las sociedades matrilineales dan el paso al patriarcado. Porque recordemos cómo eran las sociedades matrilineales. Las mujeres en el hogar se van a encargar de consideraciones como las deidades, se van a encargar del vínculo axiológico, de los valores de los jóvenes. Hay una transmisión de conocimiento y perspectivas solo para los niños. Entonces, posteriormente los padres darán un énfasis al criterio y se generará un cambio. Por esa razón, las sociedades matrilineales dan un paso principal hacia el patriarcado. No se olviden, parece contradictorio y me sorprende no lo hayan preguntado, porque hay muchas cosas que yo estoy planteando que a primera vista pueden ser contradictorias. Ustedes pueden decir, pero profe, si en el neolítico hay una relación hombre y mujer, no hay desequilibrio. ¿Dónde se da la ruptura? Y es una de las, no digamos críticas, sino uno de los análisis principales que se ha venido estableciendo. ¿Dónde realmente la sociedad dividió hombres de mujeres? Tal vez no es solo por los roles, porque parece que hombres y mujeres cumplían las mismas funciones. La agricultura, la caza, la recolección. Pero aquí hay un elemento importante. Las mujeres se van quedando en el hogar. Y el hecho de que se quieran expandir las comunidades primitivas comienza a dar el paso a la división ya de un trabajo mucho más especializado. Preguntas, dudas, inquietudes. Está claro, el predominio patriarcal en este sentido se da principalmente por estos elementos. No se olviden. Quería puntualizar esto porque tal vez no quedó del todo claro y sí es importante que recordemos por qué razón principalmente. Porque a veces nosotros creemos que la historia se acabó y comienza una nueva situación. Pero estamos dentro del proceso. Por ejemplo, si nosotros vemos guerras, por poner un ejemplo, dentro de las guerras no es que se han terminado muchos de esos procesos. Segunda Guerra Mundial fue en el siglo pasado, a mitad del siglo que se acabó, hablamos de hace mucho tiempo. Y aún así sigue existiendo rezago de perspectivas como las de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia no es un momento en el que se acaba y comienza otra cosa, sino que es un proceso, y es un proceso complejo cuando hablamos de seres humanos. Preguntas, dudas, inquietudes, crisis. ¿Cuál va a ser entonces el rol que va a tomar las mujeres, principalmente en las consideraciones religiosas, rituales y las del hogar? Vamos entonces a mirar este último tema. Transición de la comunidad primitiva hacia la sociedad dividida en clases.
en clases. Y aquí va a originarse una perspectiva. El esclavismo. ¿Qué es una clase social? ¿Alguien se ha preguntado qué es una clase social? ¿Qué entendemos por clase social? ¿Qué será clase social? Grupo de personas en las que se encuentra dependiendo de las condiciones económicas o sociales en las que se encuentra. Ya, usted ha determinado dos elementos dentro de una clase social, la economía y la consideración social, por decirlo de alguna forma. Ahora, la economía es muy evidente. Si tenemos más acceso, estamos dentro de una clase social. Y en cuanto a lo social, ¿a qué se refiere? Podemos nosotros decir que en la antigüedad también dependía mucho, y esto por poner un ejemplo, si nosotros nos situamos en la época medieval de los reyes, quien hereda el trono es el hijo del rey. Por lo tanto, hay una consideración social de la clase a la que pertenece. Nosotros podemos decir que en las comunidades primitivas existían clases sociales. ¿Había clases sociales en la comunidad primitiva? No, No, no podemos hablar. ¿Por qué razón? ¿Qué se entendía aquí? Aquí, sí, dígalo, perdón. Dígalo, Natalia. ¿Qué iba a decir? Porque hombres y mujeres no había clase social. Ya, pero ¿por qué pregunté qué es clase social? Porque aquí la clase social, por lo menos la que entendemos hoy en día, ya no está determinada por hombres y mujeres. ¿Verdad? Que hay una estratificación y hay ciertos elementos que podemos nosotros criticar. Pero hombres y mujeres de una cierta clase social pertenecen a esa clase social. No depende ya de la división de hombres y mujeres. La clase social ya es una división algo más compleja que vendrá enunciándose desde la consideración de lo que son las civilizaciones antiguas. Pero si aquí no existen clases sociales, sí existen roles y existe jerarquía, jerarquización, que es el comienzo para la clase social. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un grupo de personas que les vamos a considerar que tienen un trabajo mucho más valioso que otro. Por lo tanto, como ese trabajo es más valioso, posteriormente le pagaremos más. Pero en esa época, como es más valioso, le damos prioridades. ¿Sí? Las clases sociales simplemente están conformadas para acceso a ciertas cosas que otras clases sociales no pueden tener. En la actualidad, clases sociales, por ejemplo, alta, media, baja. Tenemos más estructuras, pero por poner un ejemplo. La clase alta puede acceder a consideraciones que la clase media y la clase baja no. Las clases sociales desde la jerarquización se organizan con la perspectiva de que hay grupos que tienen trabajos que son más valorados que otros. Pero todavía en la comunidad primitiva no podemos hablar de clases sociales, simplemente de jerarquías, grupos que van teniendo prioridad. Uno de esos grupos, por ejemplo, aquellos que cuidan el alimento, que posteriormente serán guerreros. Aquellos que generen el armamento, aquellos que son, o no solo el armamento, sino las herramientas, aquellos que son productores, aquellos que son, qué sé yo, una serie de elementos, los gobernantes, esos ya van generándose como clases sociales. Pero al principio solo hablamos de jerarquías, de elementos que nos permitan comprender la división que existe en esta comunidad primitiva. No se olviden de esto que acabo de puntualizar. Vamos a continuar la siguiente clase cerrando esta perspectiva, pero no se olviden que uno de los elementos que va a marcar el inicio de las clases sociales es el esclavismo. Las personas esclavizadas, el momento que comienzan a aparecer por medio de la expansión de territorio, es cuando realmente se dará esta perspectiva de la clase social. Antes hablamos tal vez solo de roles y jerarquías. Con eso cerramos.